cuando el apóstol Pablo escribió diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Él estaba advirtiendo a los creyentes de un peligro real y sutil, peligro de que nosotros, como masilla en manos del mundo, tomemos la forma del molde, de los pensamientos, de los valores y de los principios de este sistema. En muchas ocasiones encontramos en la Biblia el contraste entre dos opiniones y dos conductas: la opinión del mundo y la opinión de Dios, la conducta del mundo y la conducta de los hijos de Dios. El mundo pasa y sus deseos, dice la Escritura, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cristo dijo en otra ocasión: pero el que hace la voluntad, no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Esto también fue expresado por Pablo cuando dijo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y Santiago enseña lo mismo en otras palabras, diciendo: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, guardarse sin mancha del mundo. Y también, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. De esta y de muchas otras maneras se declara el contraste entre los que son del mundo y los que son de Dios, entre los que viven conforme a los principios del mundo y los que viven conforme a la voluntad de Dios. Por ello debemos ser renovados en nuestro entendimiento si de veras queremos conformarnos al molde de la palabra de Dios. El príncipe de este mundo, el diablo, procura diligentemente afectar nuestro entendimiento para así luego también afectar nuestras conductas. Este príncipe de este mundo quiere promover sus principios, quiere promover sus valores, quiere afectar nuestras mentes para despojar al pueblo de Dios de la esencia misma de lo que el hombre debe ser en este mundo desde la creación. El enemigo de nuestras almas procura que no creamos ni vivamos conforme a la palabra de Dios, y muy particularmente que no creamos ni vivamos conforme a los principios que Dios ha establecido desde la creación del mundo. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. En esa ocasión el apóstol Pablo establece cómo el enemigo de nuestras almas infiltra pensamientos, valores e ideas que van en contra de la piedad. ¿Y qué tipo de doctrinas ataca el enemigo? Dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ese texto nos muestra cómo los ataques de Satanás se concentran a menudo en los principios del orden de la creación de Dios. Por eso la lucha del cristiano consistirá en mantener las ordenanzas y los criterios divinos. ¿Qué está atacando el diablo aquí en este texto? Está atacando la ordenanza del matrimonio. Dios instituye la ordenanza del matrimonio en la creación, el diablo ordena con sus doctrinas a abstenerse del matrimonio. ¿Qué hace Dios en la creación? Nos da una creación para que la disfrutemos, para que participando con acción de gracias gocemos de las cosas que Dios nos ha dado. Pero el diablo crea doctrinas que les mandan a los hombres no comer de ciertos alimentos, abstenerse de alimentos que Dios creó, para que participásemos con acción de gracias. De manera que vemos cómo el diablo intenta, muy a propósito,
dañar nuestro entendimiento en aquellas cosas que fueron las establecidas por Dios desde la creación. Y si erramos en esas cosas establecidas por Dios desde la creación, no solamente estaremos errando en nuestra vida cristiana como creyentes, sino hasta en nuestro rol como hombres en este mundo que Dios nos ha dado. Por ello los cristianos de hoy, como ha sido necesario en todas las épocas, necesitan solidificarse en los criterios establecidos por Dios desde la creación, porque en el momento en que abandonemos uno de ellos como el fundamento para nuestras convicciones y conducta, en ese momento seremos presa fácil de conceptos acerca de nuestra función en este mundo, cuyo origen no es otro que el mismo infierno. Si Dios instituyó la santidad de la vida humana, el diablo por su lado procurará instituir la práctica del aborto. Si Dios instituyó el matrimonio y el rol del hombre y de la mujer, el diablo por su lado, el príncipe de este mundo, intentará instituir el machismo, el feminismo y el divorcio. Y el cristiano no está exento a ser afectado por estas doctrinas de demonios. Por eso el apóstol Pablo advierte a Timoteo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dijo en Romanos 12:2. Por ello seguiremos buscando lecciones importantes de los primeros capítulos de Génesis. La primera lección que vimos es que Génesis enseña que Jehová es el Señor, el soberano absoluto de su creación. Y luego en los segundos y tercer estudios veíamos la segunda lección, y es que los primeros capítulos de Génesis nos enseñan acerca del origen, la constitución y la identidad del hombre. Hoy veremos la tercera lección. Génesis establece los principios éticos más fundamentales para la vida del hombre. Génesis establece los principios éticos más fundamentales para la vida del hombre. Estos principios éticos han sido llamados generalmente ordenanzas de la creación, porque fueron los mandatos y ejemplos que Dios dejó al hombre desde sus orígenes. Pero antes de considerar las ordenanzas de la creación, propiamente dichas, debemos tratar de responder una pregunta. ¿Qué tipo de relación existía entre Dios y Adán? ¿Qué tipo de relación existía entre Dios y Adán? Esto nos va a dar la pauta para ver cómo Dios da estas ordenanzas al hombre. Esta pregunta ha sido formulada por los teólogos a través de la historia de la Iglesia como una muy importante. Aunque lamentablemente, a la hora de buscar una respuesta, muchos han recurrido al campo de la especulación y no al de la exégesis de las Escrituras, hablando más de lo que Dios habla en su palabra. Pero nosotros podemos tratar de responder la pregunta buscando en el texto los datos revelados para nuestro entendimiento. En el texto del capítulo 5, versículo 3 de Génesis que habíamos leído en un estudio anterior, dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Lo primero que podemos decir es que Adán y el Señor sostenían una relación filial. El texto de Génesis 5:3 nos presenta cómo Set era la imagen de Adán, y él lo es en virtud de que era el hijo de Adán. Él es hijo de Adán, él es la imagen de Adán. Y de igual forma en el estudio anterior veíamos cómo el hombre fue creado a imagen de Dios. Adán es la imagen de Dios. Y como tal era el representante exacto de Dios en la tierra. Y eso nos lleva a la conclusión también de afirmar como tal que Adán por creación era hijo de Dios. Por creación era hijo de Dios. Por eso ellos sostenían una relación filial. En Lucas 3 se habla de Adán como hijo de Dios también, en un sentido genealógico. Dando la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, se va recorriendo, trazando toda la genealogía hasta que llega Adán y dice: hijo de Adán, hijo de Dios. Él viene por creación de Dios, él es hijo de Dios. Adán engendró a Set a su imagen, Set era hijo de Adán. Dios engendró a Adán a su imagen, Adán era hijo de Dios. Hay un sentido en que la relación que existe entre un padre terrenal y su hijo tiene un paralelo con la relación que Adán tenía con Dios.
Y este concepto prevalece aún cuando el hombre se encuentra en su estado pecaminoso. En Hechos 17:28 dice, porque linaje suyo somos. La palabra linaje es la palabra genos, de donde viene la palabra genética. Y de esta manera vemos cómo nosotros genéticamente venimos de Dios por creación. Somos hijos de Dios. El mundo, todos los hombres son hijos de Dios por creación, en virtud de su creación. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, también se presenta, se está dando el argumento de que ahora la mejor revelación viene a través del Hijo. Antes hablaba por los profetas, en otros tiempos. Ahora nos habla a través del Hijo y dice en el versículo 2 y 3 que Él es la representación exacta de su naturaleza. Él es la imagen de Dios. El concepto imagen de Dios, el concepto filiación o el ser hijos están íntimamente relacionados. Y es por esto que desde que las personas ven a un recién nacido, comienzan a descifrar la imagen de los padres y de los abuelos en él. Dicen que tiene la nariz del papá, que sacó los ojos de la mamá, y hasta llegan a decir que tiene la sonrisa de la abuela. La razón es que los conceptos imagen e hijo están íntimamente relacionados. De esa manera, como creador, Dios es el padre del hombre. Y específicamente, como vemos en Génesis 1, padre de Adán. La relación que existía entre Adán y Eva era una relación filial con Dios, la relación que hay entre un padre y un hijo. Adán era la réplica viviente de su padre y creador. Antes de la caída, Adán era hijo de Dios a plenitud, pero ahora hay un sentido en el que el hombre pecador no es hijo de Dios. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 37. El pecado quebranta esa relación, la deteriora, y en un sentido que es el sentido moral, es hasta abrogada, por lo cual se les llama hijos del diablo. Juan capítulo 8, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, discutía el Señor con los fariseos, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentiras. Es en este sentido que el hombre ha perdido esa filiación con Dios. Todo hombre es hijo de Dios en virtud de que es criatura de Dios. Pero en el sentido moral, Dios ha destronado al hombre de ese privilegio. Dios ha desheredado a los pecadores de la herencia de su gloria. El hecho es que Dios no sostuvo una relación fría e impersonal con Adán, sino que era una relación familiar y cálida. La forma en que vemos a Dios acercándose a Adán en el libro de Génesis nos manifiesta la realidad de una relación filial. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 27, el texto dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es como un padre hablando a sus hijos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, y aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, el padre dándole órdenes a sus hijos, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y es lo que también vemos en el capítulo 3, versículo 8, después de la caída, dicen, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Es la relación de un padre con un hijo. La conversación que hay entre un padre y un hijo. Pero la descripción que da Génesis del 1 al 3 no solo nos muestran una relación filial que había entre Adán y Dios, sino también una relación filial especial, una relación filial real o de la realeza, la relación que hay entre un rey y su hijo, el príncipe. Por eso vemos en el texto que él le manda llenad la tierra y sojuzgadla y señorear o ejercer dominio. El hombre es un príncipe en esta creación y debe ejercer dominio. Jehová es el Señor absoluto de su creación, pero él ha puesto al hombre como el príncipe para ejercer dominio en este mundo. Dios es el soberano, Adán venía a ser el príncipe de la creación, su representante. En el Salmo 8 se presenta esta idea ya de una forma poética. En el Salmo 8, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Es la relación de un rey con su hijo, el príncipe. Y así como el príncipe es a la vez súbdito de su padre el rey, Adán era súbdito y siervo de su padre, Dios. ¿Y cómo regula Dios su casa siendo rey y padre a la vez? ¿Cómo regula Dios su casa? Su hijo era Adán. Y como todo padre tiene el deber de establecer en su hogar las leyes por las cuales debe regirse su familia y de ser el ejemplo a copiar por los miembros de ella, Dios estableció en su casa las reglas por las cuales sus hijos deben regirse. Todo hombre debe regirse por las reglas que el Padre, nuestro Creador, ha establecido en este mundo. Tanto los mandatos como el ejemplo del Padre establecerán el curso a seguir de los hijos, quienes por obediencia e imitación se someterán al gobierno amoroso de su Padre. Ser hijos tiene sus privilegios, pero también tiene sus obligaciones. Un hijo siempre está obligado a obedecer la voluntad de su padre. Y Adán, como príncipe, no tenía derecho a desatender la voz autoritativa de su padre, que era el rey. Y así como Absalón fue capaz de dirigir una revuelta en contra del reino de su padre David, así Adán también fue culpable de traición contra el gobierno de su padre. Y como todo príncipe puede estar sujeto a castigo civil por violación a la ley, así sufrió Adán castigo de mano de su padre y creador cuando escogió violar sus leyes. Pero vemos una cosa, Dios ha establecido leyes a sus hijos, los hombres. Dios ha establecido leyes a sus hijos, los hombres. El hombre tiene una relación filial con Dios. El hombre tiene una relación de padre, rey, con su hijo el príncipe. Pero debemos someternos a las reglas que Dios ha trazado. Nosotros no somos los gobernantes principales de este mundo. Dios ya trazó las reglas por nosotros. Nosotros somos administradores de las leyes de Dios. Una prohibición específica dada por Dios a Adán, la vemos en el capítulo 2, versículos 16 al 17, que leíamos cuando Él le mandó, les prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue un mandato. Puso una regla en su casa, no coman de este árbol. Otro mandato lo vemos en el capítulo 2, versículo 24, cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Otro mandato. Y así como el Padre da mandatos en su casa, Dios dio órdenes en su casa. Y así como el Padre también por su ejemplo, los hijos deben imitar a sus padres, también Dios dejó el ejemplo desde el principio que el hombre debe imitar. En el capítulo 2, versículos 2 y 3,
dice que Dios creó al mundo en 6 días y en el séptimo reposó. Y nosotros, por imitación, debemos seguir ese mismo patrón también y guardar el día de reposo. Tenemos una relación filial con Dios y debemos ser responsables en el cumplimiento de las ordenanzas que Dios ha creado. Para Adán la moralidad consistía en obedecer e imitar a Dios. Ser una criatura que reflejara el carácter moral y ético de Dios demanda obediencia a Dios e imitación de Él. Y es por eso que decimos que los primeros capítulos de Génesis establecen los principios éticos más fundamentales para la vida del hombre. Génesis establece los principios éticos más fundamentales para la vida del hombre, porque así como un padre dice, en esta casa no se fuma, en esta casa los hijos tienen que venir a la casa a tal hora en la noche, y traza sus pautas morales, Dios ha establecido sus reglas, Dios ha establecido su patrón ético. Adán no tenía derecho a cambiar esas reglas y nosotros no tenemos derecho a cambiar esas reglas. Como criatura de Dios, el hombre no tiene derecho a establecer cuáles son los principios éticos por los que la raza humana se debe regir. Dios no se dio a la imaginación humana las reglas de moralidad. La moral no es lo que haga la mayoría, la moral es lo que Dios dejó como ejemplo y como precepto para el hombre seguir. Por eso, cuando se mencionaba desde el púlpito que no es moral violar el día de reposo, es precisamente este concepto el que está detrás sosteniendo ese principio. La ley de Dios es la ley moral. Dios traza la pauta de lo que es moral y de lo que es inmoral, y nosotros debemos seguir sus pautas. Pero el hombre de hoy ha querido tergiversar los principios de la ética y la moral de Dios. Y por esto es que decíamos, no nos conformemos a este mundo, sino seamos renovados en nuestro entendimiento para realmente seguir las ordenanzas de creación que Dios ha dejado. Los mandatos y ejemplos que Dios instituyó en el principio son lo que Dios ha llamado ordenanzas de la creación. El hombre disfrutaba en el huerto del Edén de un lugar de libre y responsable sumisión a su Creador. Fue hecho de tal manera que sintiera su dependencia y reconociera su responsabilidad hacia Dios. Él estaba bajo la ley. Son varias las ordenanzas de creación que aparecen en los primeros capítulos de Génesis. Por ejemplo, aparece la ordenanza de ejercer dominio sobre el mundo, pero nosotros englobaremos ese principio bajo la ordenanza del trabajo. También aparece la ordenanza de la procreación, pero englobaremos ese principio dentro de la ordenanza del matrimonio. Y hay así varias ordenanzas, pero hay 3 que son básicas. La ordenanza del trabajo, la ordenanza del día de reposo y la ordenanza del matrimonio. Ya dado que la ordenanza del día de reposo está siendo estudiada tan ampliamente en nuestra congregación, nos detendremos solamente a observar la ordenanza del trabajo y la ordenanza del matrimonio. En primer lugar, entonces, la ordenanza del trabajo. ¿Dónde vemos esto en el primer capítulo de Génesis? Capítulo 1 de Génesis, versículo 26. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread o ejerced dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Capítulo 2, versículos 4 y 5. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Versículo 7. Entonces Jehová Dios, en ese contexto, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén,
para que lo labrara y lo guardara. En estos versículos encontramos la institución del trabajo como ordenanza de la creación para el hombre. Se hace una alusión específica y clara acerca del área de trabajo de Adán. El hombre debía seguir el patrón establecido por Dios en la creación. El ejemplo divino es 6 días de trabajo y 1 de reposo. Dios proveyó al hombre de todo para su felicidad y para completarlo añade ahora el trabajo. El hombre no fue hecho para la pereza. La felicidad no consiste en no tener nada que hacer. El concepto de paraíso que el hombre moderno tiene no es el concepto de paraíso que Dios tiene. Por eso cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén, lo puso allí para que labrara la tierra. El Creador sabe la necesidad inherente que tiene el hombre de trabajar. Nuestra constitución corporal y espiritual nos hacen adecuado para ser felices trabajando, no en la pereza, en la placentera realización del deber. El hombre fue creado preparado para el cumplimiento de su deber. Tiene los poderes corporales necesarios y la capacidad mental necesaria para él poder ejercer el mandato a trabajar. Adán utilizaba su fuerza física, hacía uso de su inteligencia, pero a la vez desarrollaba su fe y confianza en el Creador por la naturaleza del tipo de trabajo que Dios le asignó. Adán tenía que trabajar y esperar el resultado de su labor. Las cosas no se iban a producir solas ni se obtendrían de un día para otro. Era toda una disciplina para el primer hombre cuando el pecado no había entrado en la tierra. Y nuestra posición todavía sigue siendo una de trabajar y esperar. Por eso dice Santiago, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5:7. Este es el patrón de Dios, trabajar y cosechar el fruto. Pero el hombre quiere tergiversar las cosas, disfrutar de las cosas y seguir disfrutando de las cosas. En su estado original, el hombre no conocía nada adverso. Dios le había rodeado de todos los elementos para su bienestar, incluyendo el trabajo. Concluimos entonces que el trabajo no es una maldición, es una bendición. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera, y Dios puso al hombre a trabajar. Ni siquiera después de la caída el trabajo quedó bajo maldición. La maldición consistió en que la tierra haría de la participación de los frutos del trabajo algo más difícil. Es lo que aparece en Génesis capítulo 5, versículo 29. En 5:29 dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Pero no fue el trabajo. Ahora es más difícil por la dificultad de la tierra. Va a ser que sea con sudor que saquemos el fruto. Pero el trabajo en sí no es una maldición. El hecho es que Dios reguló la vida de Adán, colocándole en una vocación divinamente impuesta, que contribuía con su propio bienestar y con el del resto de la creación. Pero sobre todo, era la espera en la que Adán glorificaría el nombre de Dios. Adán fue puesto a trabajar en esa vocación por Dios mismo. Dios lo puso a hacer ese trabajo. El mundo ya no está poblado por un solo hombre. Cada persona tiene su vocación. Y tiene su vocación de parte de Dios. Pero Dios no le ha dado a cada quien su vocación para preocuparse tan solo por sí mismo y sus circunstancias. Toda vocación tiene que cuadrar con el bienestar general del hombre, el mantenimiento del mundo que Dios nos dio, y tiene que rendir gloria a Dios. Por eso dice ejercer dominio. Dice, lo puso a labrar el huerto, pero dice ejercer dominio. Adán no podía acabar con todo el resto de la creación de Dios. No, porque yo quiero tener una plantación de caña y acabar con todas las otras plantaciones. Caña nada más. Él debía ejercer un dominio y un cuidado del mundo que Dios le había dado. Debía trabajar para su sostén, pero para el bienestar general del mundo en el que Dios lo había puesto. La raza humana, el hombre como tal, ha sido encargado por Dios para el cuidado del mundo que Dios nos dio.
Por ello cada hombre responderá en el día del juicio por la forma como administró la tierra y los bienes. Todo hombre, por ejemplo, debe defender la vida humana. Todo hombre debe preservar el mundo en que hemos sido puestos. No podemos acabar con el mundo. El mundo no es nuestro individualmente. El mundo es de la raza humana. Y la raza humana fue encargada por Dios a cuidar el mundo. De manera que vemos cómo el trabajo, Dios no nos dio el trabajo para acabar con el resto de la humanidad y yo poder tener bienes. Me puso en medio de la humanidad, en medio de toda la raza humana para trabajar para el bienestar de la raza humana. Es por eso como en el contexto evangélico cristiano del Nuevo Testamento, Efesios 4:28 dice que cada quien debe trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La visión del trabajo de la Biblia no es una visión egoísta. Va más allá de lo que son nuestras necesidades. No importa si eres creyente o no, todo hombre ha sido llamado por Dios a trabajar para su sustento, para el bien del prójimo y para la preservación de los recursos. Pero el hombre de hoy está dispuesto a acabar con todo el mundo si es necesario, con el fin de aumentar sus riquezas. Por eso Dios pedirá cuentas a cada hombre por la administración que haya realizado de su vocación y del ejercicio del dominio sobre la tierra a la que ha llamado a todo ser humano. Por eso es que la Biblia está llena de amenazas divinas contra los que oprimen a los demás y acaban con los recursos que Dios ha dado para todos. Dios no le ha dado el derecho a nadie de tener una vocación que despoje al otro de lo que le corresponde. Por eso cuando el Catecismo Menor de Westminster evalúa el mandamiento de no hurtarás, pregunta, ¿qué te prohíbe en el 8º mandamiento? Y entonces contesta, el 8º mandamiento prohíbe todo lo que impide o tiende a impedir injustamente la prosperidad y bienestar nuestro o de nuestro prójimo. Esa es la inferencia que los puritanos, al diseñar el catecismo para los niños, explicaban las repercusiones del mandamiento no hurtarás. En otras palabras, cuando alguien no deja que una persona gane lo que justamente se merece, o no deja que alguien disfrute de bienes que merece, esa persona está robando. Ni siquiera cuando Adán estaba solo en la tierra, Dios le permitió descuidar el mundo que fue dado para la raza humana. Nosotros menos tenemos el derecho a considerarnos los únicos habitantes del planeta y devorar a los demás bajo el pretexto del ejercicio de nuestra vocación. Ninguna empresa o nación tienen derecho a acabar con los recursos que permitirían la existencia de un ambiente adecuado para la vida humana. No importa si las leyes de una nación te permiten pisotear los derechos del otro. Las leyes de Dios no lo permiten. Y si defiendes con fervor tus derechos, con mucho mayor fervor defenderá Dios en el día del juicio los derechos de los huérfanos, de las viudas y los desamparados. La ordenanza del trabajo nos enseña a proteger los intereses y los recursos nuestros y de los demás. Tal es el deber del hombre cuando Dios le ordenó ejercer dominio sobre la tierra. Y esta misma ordenanza del trabajo también nos enseña a encajar toda visión de nuestra vocación individual dentro de un dominio correcto de la tierra. Dentro de un dominio correcto de la tierra. Yo no puedo, por ejemplo, buscar una vocación que mi trabajo sea quitar todo el oxígeno del aire y del agua para transportarlo a Júpiter, porque yo quiero poner una planta de procesamiento de oxígeno. Ese tipo de vocación no debe existir, porque va en contra de la raza humana. Toda vocación, y puse un ejemplo bien extraterrestre, para poder ubicarnos en la realidad de lo que debe ser nuestra vocación. No es para hacer daño a los demás. Pero, no solamente esta ordenanza de la creación nos enseña que debemos cuidar el mundo que Dios nos ha dado por cuanto fue dado a la raza humana como tal, sino que esta ordenanza que Dios le dio al hombre nos enseña a dignificar hasta el trabajo más mundano que exista. Hasta el trabajo más mundano que exista. ¿Qué fue lo que Dios puso a hacer a Adán en el huerto? Bueno, él puso a instalar una red computarizada
para poder tratar de ver si el riego por goteo era más adecuado en el huerto. No. Él lo puso allí a labrarlo y a cuidarlo. Una labor bien mundana. John Murray, en un libro, dice lo siguiente, y lo leo anhelando que él estuviera vivo y que hubiera estado aquí para enseñarnos esto que voy a leer, porque lo encontré muy atinado y aún como si lo hubiera vivido en la realidad de nuestro país. Él dijo lo siguiente: el hecho de que el trabajo de Adán consistía en labrar el huerto y guardarlo, nos informa que era altamente digno para la dignidad del hombre como criatura, la imagen de Dios, ser empleado en una labor tan mundana. Y mundana en el término de, no de que es pecaminoso, el término mundano viene de mundo, es algo que hay que hacer en el mundo, no es una labor espiritual. Esta es una advertencia elocuente contra la impiedad de rechazar y considerar indigno para nuestra dignidad las tareas que llamamos bajas. Y uno no puede más que sospechar que la tendencia general a huir de las labores de agricultura y relacionadas surge de una subestima de la dignidad del trabajo manual y a menudo refleja una ambición dañina que es el fruto de la impiedad. Hay razón para juzgar que la economía, la cultura, la moralidad y la piedad han sufrido un gran estrago por la falta de apreciación de la nobleza del trabajo manual. Multitudes de hombres y mujeres, si hubieran pensado en términos de este principio y hubieran sido enseñados en el hogar, en la iglesia y en la escuela a pensar en esos términos, se habrían salvado de la catástrofe de la ruina económica, moral y religiosa, porque habrían sido preservadas de la vana ambición de perseguir vocaciones para las que no estaban equipadas, las cuales con reflexión sobria e iluminadora no habrían perseguido. La cultura en un alto nivel ha sido desarrollada y puede ser desarrollada concurrentemente con y en un grado considerable a través de la instrumentalidad de tareas que no son profesionales, tales como la de granjero, artesano, negociante y empleado. La Biblia no desperdicia palabras, nos dice comparativamente poco con respecto al empleo del hombre según éste fue creado, pero en unas pocas estocadas establece un principio. A mí me parecía leer esto como que él había vivido la historia de nuestro país, como que estuviera viviendo el desorden y las vocaciones que tienen las personas hoy en día, como si estuviera viendo toda la falta de dedicación a suplir las necesidades que hay en nuestro país realmente. Pero sus palabras no se aplican porque él estuviera viviendo entre nosotros, sino porque las verdades que se extraen del principio de la ordenanza del trabajo son permanentes. Quizás no podremos lograr que los líderes del país hagan caso al principio divino del trabajo y del cuidado de la tierra, pero nosotros como cristianos debemos cumplir con nuestro deber. Y ese principio llama a meditar conscientemente en los valores que entran en juego a la hora de evaluar nuestras vocaciones. No hay ni siquiera que poner en duda que los padres buscan lo mejor para sus hijos y quieren que sus lugares de trabajo en el mañana les garanticen cierta estabilidad económica. Pero eso no elimina la urgente necesidad de que reconozcamos que los sistemas educativos superiores de nuestro país se alejan cada vez más a los requerimientos de la actualidad. Y los países de América Latina han restado valor a las profesiones que se caracterizan por trabajos manuales. Precisamente por eso, la paga a los artesanos y agricultores no es proporcional a la importancia de las labores que ellos realizan. Es cierto que el crecimiento y el avance del mundo ha creado vocaciones necesarias para nuestros días. Eso lo reconocemos. Pero el hecho es que no todo el mundo tiene que ser ingeniero. Nunca llegaremos al punto en que podamos prescindir de las labores agrícolas y de las diversas vocaciones manuales que existen. Nunca llegaremos a ese punto. No solo hay suficiente campo para formar artesanos y agricultores bien pagados, sino que son vocaciones imprescindibles en el desarrollo de una nación. Y demanda sabiduría y fe de parte de los padres considerar con honestidad delante de Dios
las vocaciones que el Señor ha trazado para los hijos, para el desempeño de su función en este mundo en el que no estamos solos. El mundo no necesita que todos seamos médicos, ingenieros y administradores. Dios no creó al mundo exclusivamente para estos puestos. Por ello es que un alto porcentaje de profesionales viven actualmente de actividades separadas en sus profesiones. Y esas son serias realidades que deben llevarnos a evaluar si la guía vocacional que estamos dando a nuestros hijos están de acuerdo a sus capacidades y al llamado que Dios les ha dado. O conforme, dice John Murray, a la impía ambición del dinero. Hay que tener cuidado a la hora de evaluar las vocaciones. No restamos que los padres quieren lo mejor para los hijos. Lo que debemos llamar es una seria evaluación de lo que son nuestros intereses en la educación y para la vocación de nuestros hijos. En experiencia, tuve que ser profesor universitario. Fue triste ver tantos estudiantes preparándose para carreras para las cuales era evidente que ellos no estaban capacitados. Era evidente. Y no son uno ni dos casos que casi todos hemos escuchado de personas que estudian una carrera para decirle voy a entregar el título a mis padres para estudiar lo que yo quiero. Por eso repito de nuevo las palabras de Mary. Él dice, hay razón para juzgar que la economía, la cultura, la moralidad y la piedad han sufrido un gran estrago por la falta de apreciación de la nobleza del trabajo manual. Multitudes de hombres y mujeres, si hubieran pensado en términos de este principio y hubieran sido enseñados en el hogar, en la iglesia y en la escuela a pensar en estos términos, se habrían salvado de la catástrofe de la ruina económica, moral y religiosa, porque habrían sido preservadas de la vana ambición de perseguir vocaciones para las que no estaban equipadas, las cuales con reflexión sobria e iluminadora no habrían perseguido. Somos nosotros los más llamados a presentar una visión piadosa del trabajo al mundo. En el caso de la educación, podemos poner el ejemplo del colegio de los padres de nuestra iglesia. No podemos solucionar el problema de la educación en el país, pero a través de un salario que manifiesta parte de la importancia que tiene un educador, damos el ejemplo de que los profesores deben ser bien pagados, porque es una vocación digna y más que necesaria. En otros países, como el caso de la agricultura, por ejemplo, se ha dado el caso de iglesias que han subvencionado programas de siembra para beneficiar a hermanos de las iglesias, mostrando lo que debe ser el salario justo de un agricultor. Pero el mundo ha tergiversado todos los principios dados por Dios. Adán hubiera tenido que dejar la tierra por falta de pago. Somos nosotros los que tenemos que presentar la convicción de que el trabajo es una institución divina y no el mal necesario con el que tenemos que vivir. Desempeñar la vocación que Dios nos ha dado nos dará paz, contentamiento y satisfacción. Tus quejas se convertirán en alabanza cuando reconozcas que el mejor lugar del mundo es estar donde Dios quiere que estés. Para Adán no había duda sobre cuál era el trabajo que debía realizar, porque fue Dios mismo quien lo puso allí. Y eso debió de inspirarle para hacer su labor. Dios me manda a cultivar la tierra, ¡ay, yo lo hago! Porque si supiéramos tan solo, oyéramos una voz del cielo que nos diría, tú tienes que hacer esto, por solo hecho de que Dios lo ha dicho, lo hiciéramos. La verdad que no es otra cosa diferente cuando por la sabia consulta con hombres de experiencia vemos cuál es nuestra vocación, y nos enseñan cuáles son nuestras capacidades y nos dirigen. No es otra cosa que la voz de Dios también. Para Adán no había duda sobre cuál era el trabajo que debía realizar, y eso le daba contentamiento. Y nosotros igualmente debemos ver nuestra vocación como dada por Dios, y por ende el lugar en donde yo puedo rendir el mejor servicio. Decía Juan Calvino, debemos observar con todo cuidado que Dios manda que cada uno de nosotros, en todo cuanto intentare, tenga presente su vocación. Él sabe muy bien cuánta inquietud agita el corazón del hombre, que la ligereza lo lleva de un lado a otro, y cuán ardiente es su ambición de abrazar las cosas diversas.
por temor de que nosotros con nuestra temeridad y locura revolvamos cuanto hay en el mundo, ha ordenado a cada uno lo que debía hacer. Y para que ninguno pase temerariamente sus límites, ha llamado a tales maneras de vivir vocaciones. Cada uno pues debe atenerse a su manera de vivir, como si fuera una estancia en la cual el Señor lo ha colocado, para que no ande vagando de un lado para otro sin propósito toda su vida. El de condición humilde se contentará con su sencillez y no se saldrá de la vocación y modo de vivir que Dios le ha asignado. A la vez, será un alivio y no pequeño en sus preocupaciones, trabajos y penalidades, saber que Dios es su guía y su conductor en todas las cosas. El magistrado se dedicará al desempeño de su cargo con mayor solicitud. El padre de familia se esforzará por cumplir sus deberes. En resumen, cada uno dentro de su modo de vivir soportará las incomodidades, las angustias, los pesares, si comprende que nadie lleva más carga que la que Dios pone sobre las espaldas. De ahí brotará un maravilloso consuelo, que no hay obra alguna tan humilde y baja que no resplandezca ante Dios y sea muy preciosa en su presencia, con tal que con ella sirvamos a nuestra vocación. En esta lectura no estamos negando la legitimidad del progreso dentro de nuestra vocación, pero sí estamos enfatizando que toda vocación dada por Dios es digna y que debemos vivir de acuerdo a la vocación a la que Dios nos ha llamado. Si usted quiere tener estudios adicionales sobre este tema, recomendamos la serie de la teología del trabajo predicada por el pastor Sugel y que está disponible en casetes. Esta ordenanza del trabajo nos enseña que el trabajo del hombre debe ser práctico. El trabajo del hombre debe ser práctico. Adán tenía que cuidar el huerto. La labor del hombre era desarrollar el mundo, hacerlo lo más productivo posible. Pero ha habido y hay personas que solo pasan su vida especulando y filosofando sobre cosas sin utilidad. Y tenemos hasta sus innumerables libros para ver a qué dedicaron sus vidas. Filosofando sobre cosas extrañísimas. Y a algo dedicaron toda su vida. No debe ser así con nosotros. Procuremos que no sea así. Esforcémonos por ser prácticos en nuestros trabajos. El sentido de realización cuando hemos hecho un trabajo significativo lo puso Dios en nosotros. Y por eso nos sentimos bien cuando logramos hacer cierto tipo de trabajo. Eso Dios lo puso en nosotros. Los niños se sienten realizados cuando logran hacer algo y los adultos también. Procuremos pues en nuestra vocación ser prácticos. Esa es la ordenanza del trabajo. En segundo lugar, la ordenanza del matrimonio. Génesis capítulo 1 de nuevo. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en el capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. En el versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En la primera lectura, en el capítulo 1, versículos 27 y 28, vemos que Dios lo creó varón
y hembra, y les dijo fructificad y multiplicaos. Aparentemente algunos hermanos han tomado esa ordenanza como si fuera para ellos solos. Dios dio la ordenanza de fructificar y multiplicaos a la raza humana. La raza humana debe fructificar y multiplicarse. Entonces es en ese contexto que Dios pasa al capítulo 2 en su narración en la creación y nos habla cómo Dios puso al hombre y a la mujer a vivir juntos porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Dado que Dios no contempló la ordenanza de la procreación aparte de la esfera del matrimonio, veremos estas cosas como si fueran una sola ordenanza. El matrimonio es la institución establecida por Dios para el cumplimiento del mandato de procrear, aunque no es exclusivamente ese el propósito de la meta de su institución. Dios no creó un mundo unisex. Dios no creó un mundo unisex, aunque la moda del mundo de hoy quiera imponerse y expresar que solamente hay un solo sexo. Dios hizo al hombre varón y hembra. Dios hizo al hombre con distintivos masculinos y a la mujer con distintivos femeninos. Y los hombres deben ser hombres y las mujeres ser mujeres. Jovencitos deben anhelar ser hombres, las jovencitas deben anhelar ser mujeres. Con características femeninas como Dios las dio, y los hombres con características masculinas como Dios las dio. No discutimos la dignidad del hombre y la mujer, ya que ambos son dignos por su identidad, porque son la imagen de Dios. Pero la creación misma presenta al hombre y a la mujer, cada uno, con sus distintivos y sus propósitos fundamentales. Cuando Dios terminó su creación, Él pudo ver todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera. Pero antes de la creación de la mujer, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es lo adecuado y conveniente. Son palabras divinas. No es conveniente que el hombre esté solo. Adán vio pasar delante de él los animales del campo, pero notó que entre ellos no había una compañía adecuada para sus necesidades. El hombre necesita ayuda. El hombre necesita ayuda. Dios dice que el hombre necesita la ayuda de la mujer. El asunto no era una debilidad en la personalidad de Adán. El asunto es que Dios dice de todo hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Y es en ese contexto que el texto pasa a decir, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí creó Dios entonces a la mujer y se celebran las primeras bodas. Este vocablo, y la trajo al hombre, es explicado por el comentarista Bush, no el presidente de los Estados Unidos, aclaro de nuevo. Él dice que esta palabra trajo implica la entrega formal y solemne de ella en los vínculos del pacto matrimonial, lo cual es llamado el pacto de Dios en Proverbios 2:17, implicando que Él es el autor de esta institución sagrada. El padre presenta a su amada hija a su futuro marido, une sus manos y les da la bendición. Y por eso dice el texto, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. El versículo 23 presenta la reacción de Adán después. Esta será llamada varona porque el varón fue tomado. ¿Ustedes creen que esa fue la reacción de Adán? Esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esto será llamada varona. Se gozó, como todo hombre se goza en el momento de su matrimonio. Si no, pregúntese a algunos que últimamente han dado ese paso. Es una buena promoción para el matrimonio. Es algo grandioso y Adán estaba maravillado. Él no podía comprender lo que Dios había hecho. Dios se había hecho la ayuda idónea, la precisa para él, y la hizo Dios. Y es en ese contexto donde entonces se llega a la conclusión. Por tanto, de ahora en adelante, el curso normal y recomendable de los acontecimientos es que todo hombre deje padre y madre, se una a su mujer y sean una sola carne. Deje padre y madre, se una a su mujer y sean una sola carne. De esta forma tan sencilla se plantea la institución divina del matrimonio. Pero hoy nos hallamos en medio de un bombardeo saturado de múltiples conceptos antibíblicos del matrimonio. Hoy se llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. El concepto divino del matrimonio dice que las relaciones prematrimoniales son malas e impías. Los sabios de este mundo
Están diciendo que es bueno y que debemos respetar la libertad de cada quien. Dios condena en su palabra a los que pervierten en la relación y el regalo precioso del sexo que Dios dio desde los primeros capítulos del Génesis. Y los sabios de este mundo dicen que hay que respetar la decisión de cada quien. En la época en que Cristo estuvo en la tierra, los fariseos llegaron a plantearle la legitimidad del divorcio por cualquier razón al Señor Jesucristo. ¿Pero qué contestó el Señor? Vayamos a Mateo 19. Mateo 19, versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. El Señor Jesucristo se fue al principio. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Algunos leemos el texto y nos da la impresión que Cristo está diciendo, no todos son capaces de recibir esto, el privilegio del matrimonio. Pero no es eso lo que el Señor está diciendo en este contexto. No todos son capaces de recibir la condición de no conviene no casarse, como lo plantearon los discípulos. El conviene no casarse no es a todo el mundo, sino a los eunucos que se presentan en el capítulo 12. De manera que lo que desde el principio está establecido es que no es bueno que el hombre esté solo y se casen, y que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Eso es lo que está establecido desde el principio. El matrimonio, por ser creación de Dios, es indisoluble, a menos que estén presentes las únicas razones dadas por Dios para el divorcio. Dios es el único que ha dado las pautas para una separación que Él aprueba, porque Él fue quien instituyó el matrimonio. Dios dio la ordenanza, Él ha regulado esta ordenanza. Ni tú ni yo tenemos derecho a implantar nuestras leyes para el matrimonio. Ya Dios lo hizo por nosotros. La castidad es parte integral de la ordenanza del matrimonio. Dios delimitó toda actividad sexual a la institución matrimonial. Dios nos creó con los impulsos sexuales. Dios no ha creado nada malo. Esos impulsos no tienen nada malo. Pero también es cierto que Dios creó esos impulsos para el matrimonio y nada más. Y ese principio debe estar arraigado en nuestros corazones, como estaba tan arraigado en los padres, en los patriarcas que se presentan en Génesis 34, cuando el honor de vida fue deshonrado. Vayamos a Génesis 34. En Génesis 34. Versículo 1. Estos principios, hermanos, son extremadamente importantes por ser ordenanzas de Dios desde la creación. Y el mundo cada vez se asombra menos cuando se pervierten estas ordenanzas de Dios. El mundo cada día se asombra menos. Y nosotros como cristianos no debe pasar así con nosotros. Dice en el versículo 1, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, hebreo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor su padre diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron en campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones,
y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. No se debía haber hecho. Y la sociedad nuestra cada vez se asombran menos cuando casos de esa naturaleza acontecen. Nosotros como cristianos nunca debemos acostumbrarnos, porque son principios divinos establecidos. Pero los sabios de este mundo quieren torcer la creación de Dios. Génesis es tan abundante sobre esta ordenanza que hasta el principio que prohíbe los matrimonios entre piadosos e incrédulos se presenta en él. Génesis establece los principios éticos más fundamentales para el hombre. Y es precisamente meditando en esta ordenanza que Pablo saca conclusiones hasta para la conducta de la mujer en la iglesia y fuera de la iglesia. 1 Timoteo capítulo 2, 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Por qué es que a la mujer no se le permite enseñar ni ejercer dominio sobre la mujer? El razonamiento de Pablo es que Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación como debe. También en Efesios capítulo 5, versículo 29 al 31, no tienen que buscarlo. Allí también se establece de nuevo el hecho de que lo que Dios juntó no debe separar el hombre, por el principio de que Dios unió, son una sola carne, hombre y mujer. Y 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hasta para establecer principios de sumisión, está diciendo, ¿cuál fue el orden? ¿Quién fue formado primero? ¿Quién salió de quién? La teología del rol del hombre y la mujer y del matrimonio viene de Génesis. Y el apóstol Pablo lo utiliza desde allí. ¿Por qué el hombre debe dirigir a su mujer? Porque Dios lo puso como cabeza de la mujer. ¿Por qué la mujer debe someterse al hombre? Porque Dios lo puso como cabeza de la mujer. Y ese principio se desprende de Génesis. Y si nuestra iglesia va a tener familias piadosas, los hombres deben ocupar el lugar que Dios les dio desde la creación y la mujer debe ocupar el suyo. ¿Fue Adán el que puso los nombres a los animales? No fue Eva. Pero alguna feminista dirá, ¿y no tiene la mujer capacidad intelectual suficiente para ser ella la que debió haber escogido los nombres de los animales? Sí, la mujer tiene capacidad intelectual, pero Dios dijo que el hombre era el que tenía que nombrar a los animales. Y Eva no tenía derecho alguno a después venir donde Adán y a decirle, ese nombre Adán se ve. No, eso no se ocurría en el huerto del Edén, eso no ocurría. Y es a eso lo que alguien ha llamado la administración de la palabra. Dios le dio al hombre la administración de la palabra. En la casa, el hombre administra la palabra. En la casa es el hombre quien administra la palabra. El hombre es el jefe de la enseñanza en su casa. Recomiendo en ese sentido a los hombres ser teólogos de sus casas según la capacidad que Dios les ha dado. Pidan a los pastores que les recomienden las lecturas de ciertos libros, incluyendo teología. ¿Por qué? Porque tú eres el responsable de la enseñanza en tu casa. Y no tiene eso mucha importancia. Tú eres el pastor de tu casa. Es lamentable que recientemente el pastor nos exhortaba
a que debe ser algo normal que siempre discutamos los mensajes después con nuestras familias, en nuestras casas, con los niños, y que aún no se vean padres tomando notas, preocupados para darle seguimiento a los mensajes en sus casas. A menos que estás exento si te lo aprendes de memoria, no hay problema. O un miembro de la familia lo está haciendo. Pero esto no debe ser así. Que los pastores digan una exhortación y nosotros seamos tardos para oír. Pero esta ordenanza también traza las cualidades de la verdadera feminidad. Eva no iba a ser el jefe ni el competidor de Adán, sino una ayuda. La mujer es ayuda del hombre. El hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer fue creada para el hombre. El deber de Eva no era redefinir los roles en el mundo creado. Ahora tenemos que ser diferentes. La mujer no tenía ese derecho. Ella venía a facilitar las cosas. El asunto importante no es tu experiencia, lo que hayas pasado o lo que quieras hacer. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Como una Eva de este mundo, ¿estás sometiéndote a la cabeza que es tu marido? ¿O estás preparándote para someterte al marido que Dios tenga preparado para ti? ¿Eres una mujer mandona? ¿Eres tú alguien que sueles dar órdenes a los hombres? Porque a veces pienso que hay mujeres que se atreverían hasta darle órdenes al Señor Jesucristo si lo tuvieran por delante. El hecho es que aquí tenemos los principios para la verdadera masculinidad y la verdadera feminidad. Los principios del matrimonio y hasta de la soltería. En conclusión, hermanos, mi énfasis no ha sido presentar todas las ordenanzas de la creación, sino que con las dos presentadas quiero dejar claro el valor fundamental de Génesis en el establecimiento de las reglas divinas para el hombre, de los principios éticos para el hombre. Y notamos cómo no existe conflicto ni tensión entre el deber y el placer. El obedecer no va en contra de la felicidad, ya que vemos que Adán en el paraíso aún recibía órdenes y él no protestaba. Las operaciones de la gracia salvadora buscan eliminar en nosotros esa tensión causada por el pecado, por la voluntad rebelde que hay en nosotros y por la tierra que estaba bajo maldición. Pero nosotros debemos llegar al punto también de decir del trabajo y de todas las ordenanzas que Dios ha dado, y del matrimonio y de todo. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto amo yo que Dios nos haya trazado las pautas? El deber del hombre como hombre es seguir y obedecer las ordenanzas instituidas por Dios en la creación. Esas eran las demandas que Dios exigía aun cuando éramos incrédulos. Ahora los creyentes tenemos una doble motivación para obedecer a Dios. La motivación de ser sus criaturas del Rey del Universo y que ha instituido sus leyes, y la motivación evangélica de la salvación. Como hijos, en virtud de la imagen de Dios en nosotros, fuimos desobedientes y desleales, pero ahora en Cristo mostramos que somos hijos por nuestra obediencia a esas mismas ordenanzas de la creación y las leyes del nuevo pacto. Como hijos, ¿qué tan obedientes somos? ¿Eres tú obediente? ¿Sigues tú los preceptos trazados por Dios desde la creación? ¿O tú que intentas más moldearte a la forma de pensar de los valores y los principios del mundo? ¿Eres tú imitador de Dios? Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Los padres quieren que sus hijos le imiten. Dios quiere que sus hijos le imiten. Pero también los padres quieren que sus hijos les obedezcan. Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Efesios 5:1, Filipenses 2:14 al 15, 1 Pedro 1:14, son textos a meditar. Cuando eres herido por la palabra, como cuando fuimos heridos esta mañana por la palabra de Dios, siendo predicada poderosamente delante de nosotros, ¿reaccionamos obedientemente? La respuesta a esa pregunta responde el tipo de relación
que tú y yo tenemos con Dios. El enemigo seguirá tratando de tergiversar los principios y valores establecidos por Dios desde la creación. Por tanto, no nos conformemos a este mundo, sino renovemos nuestras mentes conforme a la palabra de Dios. Y aunque los hombres intenten 1000 veces de cambiar los principios éticos trazados por Dios desde la creación, 1000 veces digamos, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Cuando Adán desobedeció el mandato divino de no comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, la humanidad cayó en ruina. Con las ordenanzas de la creación ocurre exactamente lo mismo. Si el hombre no obedece la ordenanza del trabajo, la ruina moral y económica es segura. Si el hombre no obedece la ordenanza del día de reposo, la ruina espiritual es segura. Si el hombre no obedece la ordenanza del matrimonio, la ruina social y religiosa es segura. No obedecer a Dios siempre resulta en ruina. Siempre. Y amigo, si persistes en no obedecer los mandatos divinos para que creas en Cristo, si te arrepientas de tus pecados, la ruina que te vendrá será eterna. Ruina eterna, ruina irremediable. Dios es el Señor absoluto de su creación. Nosotros somos sus criaturas, sus hijos, los que debemos obedecer sus ordenanzas y sus pautas. ¿Qué tan obedientes somos? ¿Estamos gobernando el mundo correctamente? ¿Qué principios estamos inculcando a nuestros hijos con respecto a la vocación? Génesis nos traza las pautas éticas más fundamentales para la vida del hombre. Y nosotros los cristianos somos los primeros llamados en defenderlos.